Continuamos con la exposición Actividad lúpica, todo lo que siempre quiso saber. Está a cargo del doctor Miguel Mesa. Él es reumatólogo de la Universidad de Antioquia, también reumatólogo de Copsana y es líder de investigación del área de reumatología de Sura. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, buenos días. Mientras voy buscando mi charla, vayan bajando por favor a sus celulares una aplicación que se llama Reuma App o otra que se llama Reuma Helper para que ustedes puedan hacer su práctica con las cositas que vamos a hacer. Si no la tienen, bájenla, que este es el momento. Alguna vez yo conocí a un internista que vivía frustrado porque una interna sabía hacer el SLEDA y le parecía que la interna era muy teso, o muy tesa, o muy tese, como se quieran identificar ustedes. Con los años yo llegué a la conclusión de que el internista era medio huevón y la médica también, porque la interna no tenía ni puta idea de hacer un SLEDA, pero sí hacía la que lo sabía hacer. Y lo peor es que después dije, los reumatólogos saben, y resulta que esa maricada tampoco la sabía hacer nadie. Entonces hoy vamos a hablar del SLEDA y de algunas otras deidades sumerias para que ustedes más o menos conozcan. Entonces, conflicto de interés, mi conflicto de interés, esto es el esfuerzo intelectual, si es que hubo alguno. Esta charla no ha sido modificada, no he recibido pago a pesar de que le insistía a Varela que me pagara 3 millones de pesos por la charla. Y pues los laboratorios me han pagado y me han agasajado como a cualquier médico que ya está graduado, pero pues como no voy a hablar de medicamentos, eso no es un conflicto relevante de interés. El objetivo de la charla es que hablemos de cuáles son los índices de actividad en lupus eritematoso sistémico y cuál es su utilidad. Entonces, brevemente, el lupus ya sabemos que es una enfermedad compleja, ya vieron la charla por ejemplo del doctor Carlos Horacio que estuvo muy buena, multisistémicas y que tiene factores no modificables que son factores genéticos, hormonal, ambiental y racial. Es decir, cuando usted es pobre, con una raza que no le da la vida y de ahí en adelante tiene que arrancar, le va a ir más difícil que si es rico, nació en Holanda y es mono y azul alto y sus papás son multimillonarios. Entonces, eso pues digamos que se aplica para lupus y para todas las cosas en esta vida. Tiene una manifestación proteica, estamos en un programa que se llama Yo no soy un médico mañé, no es proteica de proteína, sino de proteico, el dios del mar, que era un dios del mar, ay se me cayó la T de cobre, perdón, ya. Que es un médico, que era un dios del mar que tenía la capacidad de cambiar de forma. Entonces cuando una enfermedad cambia mucho de forma o tiene múltiples manifestaciones, se dice que es una manifestación proteica. Ahora la pregunta del millón es, ¿cómo vamos a curar el lupus? La curación del lupus es muy sencilla, solamente hay que realizar estudios clínicos que demuestren que un medicamento sirva para que curemos el lupus. Entonces pues ya, se acabó. El único problema es que tenemos que definir que los pacientes tengan realmente lupus, porque ustedes saben que las enfermedades reumatológicas hacen parte de la cátedra de defensa contra las artes oscuras de Harry Potter, es decir, tengo que estar seguro de que mi paciente tiene lupus. Adicionalmente a eso tengo que usar criterios de clasificación, que no son criterios de diagnóstico, que por ahí es donde empiezan mal todas las cosas. Adicionalmente a eso tengo que incluir una población variopinta, es decir, deben haber poblaciones de distintas razas, con distintas edades y distintos sexos, pues 2, hasta donde sabemos por ahora. Y eso debe generar un paciente que esté activo y yo debo ser capaz de medir que mi paciente dejó de estar activo o por lo menos estuvo menos activo. Es decir, debo ser capaz de decir que está más mejor o en su defecto menos peor. Como esas cosas son difíciles de probar en las enfermedades autoinmunes, todas las enfermedades autoinmunes siguen un patrón claro antes de poder empezar la cura. Primero se define claramente la enfermedad, segundo se define claramente las escalas para medir la enfermedad, tercero se empiezan a desarrollar los estudios clínicos y cuarto, una vez los estudios clínicos muestran mejoría, empiezan a ingresar una gran variedad de medicamentos que siguen la receta original. Esa es la forma normal en la que pasó con artritis reumatoide, pasó con espóndilo, pasará con lupus, en 10 años pasará con esclerosis y ahora más o menos entre 7 y 8 años va a pasar con Sjögren. Entonces, ¿cuál es la meta del tratamiento? Que los pacientes estén más mejor o menos peor, como dijimos, es decir, que tengan una cero actividad o que por lo menos tengan una baja actividad. Baja actividad es un nivel de actividad de la enfermedad que es tan bajo que el daño que genera esa actividad en el largo plazo es tolerable. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no solamente tengo que lograr baja actividad, porque para lograr baja actividad yo solamente tengo que darles prednisolona. De hecho, en el rural, ustedes si no han pasado por el rural, verán en el rural que hay un médico que es el médico de dexametasona, que le pone dexametasona a todos los pacientes y al otro día a usted le toca comerse todo ese marrón cuando tiene que arreglar todos los mierderos que su médico que puso dexametasona lo camufló. Entonces, el problema de los glucocorticoides en lupus es que la actividad es el daño que se genera o es la actividad inmune de la enfermedad, pero el daño es multifactorial. Usted puede tener daño por el lupus,
por las comorbilidades del lupus, es decir, si el lupus me dio diabetes y la diabetes me dio falla renal, la falla renal será culpa del lupus como daño, porque yo no hubiera tenido diabetes si no me hubiera dado lupus, y adicionalmente a eso por los medicamentos. Y adivinen cuál es el medicamento que más daño acumula. Medicamento que más daño acumula es la prednisolona. Los pacientes después del primer año de uso de esteroides empiezan a acumular daño de forma acelerada por la prednisolona, y con el tiempo el remedio es peor que la enfermedad, es decir, el tratamiento con prednisolona puede ser tan dañino como el mismo lupus en un paciente que no se regulen los esteroides. Entonces, adicionalmente a eso, los estudios cuestan plata, más o menos cuesta entre 700 y 800 milloncitos de dólares desarrollar un estudio clínico. Y eso es cuando usted lo hace a 1 o 2 años, o sea que cuando usted le dice no, dejemos 10 años a ver si el paciente llega a diálisis, uno dice, marica, no hay plata. O sea, no hay plata, tenemos que buscar un desenlace más corto, entonces se utilizan unos desenlaces más cortos con unos índices subrogados que dicen que si el paciente mejora en actividad, se espera que en el tiempo mejoran esos desenlaces. Dicho eso, ¿quién debería tratar el lupus? Un lupólogo, una persona que maneja un lupus, un lupus a la semana durante todas las semanas del año. Lastimosamente, pocas personas hacen eso, aún dentro del gremio reumatológico no tienen tanta exposición a lupus. Si a uno lo viera un lupólogo bueno, no necesitarían índice, solamente el instinto, como dice Shakira. ¿Cuál es el problema? Que la población médica no tiene experiencia, muchos no son reumatólogos, otros no son internistas, muchos no pusieron cuidado en clase, hay un porcentaje sorprendente de gente pendeja por ahí suelta, y otros estudiaron ortopedia. Aclaro que no tengo ningún problema con los ortopedistas porque yo jamás pelearía con un hombre que es más cuajo y maneja los cuchillos mejor que yo. Entonces, para que no le vayan a poner la queja a ningún reumatólogo. Y aclaro también que la foto que hay ahí es de un ortopedista. Nótese que tiene un martillo y es hábil con él. Esa no es la foto de un reumatólogo. Entonces, ¿cuál es la meta en el mundo real? Ausencia de daño, en el peor de los casos niveles mínimo de daño, ahorrar esteroides y que todos los pacientes sean tratados por un lupólogo experto. ¿Cierto? Eso es como cuando llega la INE y dice, un mundo ideal, y uno dice, marica, no vamos a pasar. Entonces, como no podemos tener un lupólogo experto, necesitamos una cosa que nos permita simular el pensamiento de un lupólogo experto, o sea, robarnos el lupólogo experto y hacerlo en una forma sencilla. Para esto, y esto es muy importante porque la diferencia entre un lupólogo y una persona que no es lupóloga es la inercia terapéutica, tanto a la baja como el alta. O sea, el marica que no pone prednisolona cuando la tenía que poner y el que dejó la prednisolona cuando la tenía que quitar. Esa inercia terapéutica es lo que se trata de compensar. Para eso están todos los numeritos de la medicina. Cada que usted hace un numerito, un score, un puntaje, hemoglobina glicosilada, todas esas cosas, lo que lo están obligando es a romper la inercia terapéutica y que usted como médico se obligue a tomar las decisiones óptimas para su paciente. Y para eso usted necesita evaluar de manera clara cuál es el nivel de actividad. Por eso, y debe ser multisistémico, porque si yo nada más miro la piel y el intestino está jodido, como dijo Carlos Horacio, pues el paciente va a morir, con una piel radiante y un cutis sedoso, pero va a morir. Entonces decidieron generar un índice que se llama el índice de SLEDAI. Este índice no tiene como función entender cómo funciona la mente de un experto, sino simular cómo la mente de un experto funciona. Es decir, es como cuando uno está casado que uno dice, yo quiero entender a mi esposa, y le dicen, no, la complejidad psicológica de una mujer está fuera de los parámetros que un hombre puede pretender alcanzar. Simplemente entienda qué es lo que ella quiere y obedezca y ya, y con eso le va más fácil. Pues si lo digo yo que llevo más años de casado que de reumatólogo casi. Por eso, el doctor Bombardier, que en esa época los apellidos sí daban miedo, uno es un lupus y le dicen que viene Bombardier y uno dice, marica, me voy. Pero le dicen, no, viene Mesa, viene Varela, uno dice, más o menos, pero Bombardier. Y Petri, que es la otra que habló de lupus, como era un nombre como medio normal, se puso el nombre que todas las nenas se ponen, que se pone un artículo antes. Si usted es el Brian, es malo, si usted es Brian, es decente. Si usted es Petri, es buena, pero si es la Petri, es mala. O sea, uno le dicen Juliana, esa no ha dañado ningún matrimonio, pero le dicen la Juliana ha hecho separar por ahí a 3. Entonces, estos manes, ¿qué fue lo que hicieron? Hicieron 15 reumatólogos expertos, definieron las variables multiorgánicas y estas variables se definieron en distintos grados de actividad, de 0 a 3. Luego usaron unas definiciones claras, porque el nombre es el arquetipo de la cosa, como decía Borges, donde cada definición de cada afección era muy claramente determinada, y estas definiciones se usaron, las definiciones estándar del Colegio Americano de Reumatología, y en los casos en los que no había se juntaron a definir cuál era la definición. Se crearon unos perfiles para su análisis que fueron reales, comunes, o sea, los que son estándar con compromisos multisistémicos, anclas y equivalentes, que eran los que tenían predominio de algún dominio en especial, y se evaluó cómo servía. En este caso,
lo que ellos se dieron cuenta es que cuando desarrollaban estos índices, la variación de actividad no varía más del 10% en las mediciones. Y la actividad se logró medir en las 4 categorías que ellos habían definido, o sea, los casos estándar, prototípicos y extremos los habían definido de manera adecuada. Y lo que ellos hicieron, básicamente, cuando ustedes ven una SLEDAI, es que dejaron unas cosas que son graves, menos graves y no tan graves. Las graves tienen un peso de 8, las menos graves uno de 4, las un poquito grave, al ir el grave, tienen 2, y las que son una maricadita como para ponerle cuidado, 1. ¿Qué encontraron ellos? Que son cosas que usted tiene que saber cuando usted haga un SLEDAI. Lo primero es que los órganos más afectados cuando usted mira son normalmente el sistema articular, el sistema musculoesquelético y de la piel y la serositis. Normalmente los otros órganos pueden afectar, pero normalmente no son tantos. El inmune tiene un predominio alto, pero es porque, pues, hijos, si una enfermedad como lupus, que es autoinmune, no tiene alteración inmune, pues es que estamos jodidos con el análisis. Y el compromiso de órganos como una enfermedad multisistémica tiene en promedio entre 2 a 4 órganos más o menos estándar. La primera vez que uno lo llaman, yo todavía me acuerdo un intensivista que me llamó una vez muy querido a las 3 de la mañana y me dijo, tiene una SLEDAI de 102. Y yo, doctor, es imposible. Doctor, ¿usted duda de mí? Yo, no, si está correcto, ni siquiera llena el certificado de función porque señora va a fallecer en 2 minutos y medio. Normalmente no son tan altos los índices de SLEDAI. El principal error que comete la gente cuando no sabe medir actividad es que sobreestima actividad. Es decir, si usted alguna vez en la vida le da un SLEDAI de 40, tómele fotos si es de verdad para que lo publique, o si no, claramente se equivocó. ¿Cuáles son las condiciones que usted tiene que tener para aplicar SLEDAI? Entonces, para aplicar SLEDAI debe tener una ventana, es decir, una ventana de tiempo en el que se produce la afección. Y lo segundo que usted debe tener es que la causa debe ser explicada por actividad lúpica. Es decir, si yo tengo psicosis y soy lúpica, pues entonces debe ser por lupus, pero si antes me metí 3,5 gramos de cocaína en un concierto y estoy un poquito alucinando, claramente no es por lupus. Si yo tengo una serositis y tengo un síndrome nefrótico y no tengo síntomas de pleuritis, lo que yo tengo es un líquido que está en el contexto de un nefrótico con una hipoalbuminemia, disminución de la presión oncótica de las proteínas, lo que me produce líquido en los pulmones, pero no tengo una serositis. Si ese mismo paciente tiene síntomas compatibles con un dolor de serosas y con una pleuritis, ahí sí tiene la serositis. Entonces, lo primero y lo más importante que yo tengo que solucionar es si mi paciente tiene esa manifestación por actividad de la enfermedad, y eso solamente me lo puedo responder yo con mi juicio clínico. Si hay veces que uno se da cuenta que no tuvo juicio clínico y que no se lo dieron en la carrera, y siempre es buen momento para buscar una segunda vocación, pero en teoría usted debería hacer eso. Entonces, brevemente, convulsiones, que no sean por otra causa; psicosis, que no sea por otra causa; síndrome mental orgánico, que no sea por otra causa; alteraciones visuales, incluyen los cuerpos citoides, las hemorragias, y esto es muy importante porque se deben excluir otras causas. Un paciente tiene hemorragia en la retina y tiene 220, 110 de presión, amigo, no es por el lupus, seguramente no, a menos que tenga una nefritis lúpica activa, creatinina en 7, esté llevado al divino, que sea difícil de definir. Cefalea lúpica, de entrada, nunca, jamás en la vida es por el lupus. Yo les puedo decir que en mi vida he visto 2 cefaleas lúpicas y he visto lupus con alguna frecuencia, y en promedio las verdaderas cefaleas lúpicas son menos del 2% de las cefaleas lúpicas, o sea, de 100 cefaleas que intentan adjudicar a lupus, solamente 2. Entonces, normalmente es un dolor de cabeza intratable, realmente intratable, que el reumatólogo se desespera, pulsa al paciente y el paciente se mejora y uno dice, ve, mira cómo hicieron una cefalea lúpica, pero normalmente no es. Accidente cerebrovascular, que el accidente cerebrovascular no debe ser atribuido a la aterosclerosis. Fenómenos vasculíticos, lo que pasa es que, como dijo Carlos Horacio, la vasculitis es muy extensa, desde una vasculitis sistémica hasta la piel, esa es la debilidad que tiene este punto. Artritis con inflamación, que vamos a ver que aquí dicen que son 2, en otros esquemas dicen que son 3, y así se van como diciendo. Y para acabar de ajustar, decidieron no decir las cosas fáciles, porque uno dice 2 y en el otro dice más de 2. Y uno dice, amigo, ¿qué tan difícil era poner 3? Que es más fácil de distinguir que 2 y más de 2. Pero no, decidieron que había que ponerlo como 2 y más de 2. Entonces, el SLEDAI original son 3 articulaciones las que están doliendo. Miositis, cilindros urinarios, hematuria, proteinuria, piuria, un eritema en cualquier momento, úlceras orales, pleuritis, pericarditis, complemento bajo, aumento del DNA, fiebre, trombocitopenia, leucopenia. Haciendo claro que en este SLEDAI original no se necesitaba constancia imaginológica de que el paciente tenía la pleuritis o la pericarditis, solamente necesitaba la semiología y la clínica que me reportaba el paciente. Dicho eso, la mitad de los valores que ustedes van a calcular van a ser menor de 10, menos del 25% va a superar 20, y el SLEDAI más alto que existió alguna vez en la vida en esa validación fue de 45, o sea que cuando le da a usted 50 al SLEDAI ya sabe que se pasó.
El intervalo de medición ideal fue de 10 días, pero es que 10 días no sirve ni para un estudio clínico ni para la práctica, porque las citas en la EPS no son de 10 días, sino de 10 meses. Entonces, normalmente no es el intervalo de medición ideal. Entonces, ¿cuál es la ventaja del SLEDAI? Tiene definiciones estándar, es fácil de recordar, tiene una buena correlación, requiere que usted adjudique la actividad, pero el problema es que tiene una ventana corta, de 10 días. Y el otro problema es que es un índice maniqueo. ¿Qué es eso? Que no tiene sino absolutos, como los SID. Usted no tiene sino bueno o malo. Usted tiene artritis o no tiene artritis. Es que tenía 60 articulaciones inflamadas y ahora tiene 3. Tiene artritis. No, pero es que mejoró. Tiene artritis. Pero es que tenía 0 articulaciones y ahora tiene 2. No, tiene artritis, pero es que le aumentaron las articulaciones. Mi rey, ¿qué parte no entendió? Tiene menos de 2 articulaciones, de 3 articulaciones, no tiene artritis. Entonces es un índice bueno, porque si mejora quiere decir que el paciente claramente está mejorando, pero es un índice que es muy duro. Y adicionalmente a eso tiene 2 puntos ciegos grandes, la anemia hemolítica y el compromiso gastrointestinal. Entonces, por eso Carlos Horacio le decía que hay que tener cuidado. Un paciente puede estar muriéndose de complicaciones gastrointestinales y no tener ningún puntaje, puede tener un SLEDAI de 0. Entonces, adicionalmente a eso, después se hizo una modificación del SLEDAI, que es el índice Selena-SLEDAI. Ese índice Selena-SLEDAI lo que hizo fue que sacó unos índices compuestos. Entonces, primero se hizo el PGA, que el PGA es el Physician Global Assessment. Entonces, cuando usted le dice PGA, Selena-SLEDAI, es que le dicen de 0 a 3, póngale el número. Es como cuando uno califica una vieja o un man en una discoteca a ver qué tan bueno está. Que uno dice, no, eso es un 7,8, yo estoy tomado con una botella de aguardiente, debe ser un 3,4 cuando me despierte por la mañana. Más o menos así. Lo que le están diciendo es, señor, califique cuál es el estado general de un paciente. De 0 a 1 es leve, de 1 a 2 es moderado y de 2 a 3 es grave, siendo 3 un paciente que está a punto de fallecer. Y el SLEDAI, que se modificó en la modificación del Selena, lo que dijeron es que la proteinuria tiene que ser nueva cada mes o cada 10 días, lo cual le hace muy poco inconveniente. Le metieron escleritis y epiescleritis porque le salió de los huevos literalmente, no tenía ninguna implicación, y tuvieron algunos cambios en algunas definiciones. Esto pues realmente no es tan importante. Y lo que hicieron adicionalmente a eso es que dijeron un índice de crisis. El FLAIR es una crisis. Alguna gente mañana le dice llamarada. La única llamarada en español es la llamarada Moe, que la diseñó Moe en Los Simpsons. De resto, nada más es una llamarada. Y lo que le dicen a usted es que usted está en presencia de una crisis. Si el SLEDAI le sube 3 puntos, hay manifestaciones leves como piel, pleuritis o articulación. Si tiene que aumentarle la prednisolona o si tiene que ponerle antiinflamatorios. O si el PGA sube una unidad. ¿Y qué es una crisis grave? Una crisis grave es cuando lo hospitaliza, tiene manifestaciones graves, tiene que subirle la prednisolona en serio o tiene que hospitalizarlo. O el PGA ya subió de una manera más importante y está por encima de 2.5. Es decir, que muchas de las veces que usted dice, no, este paciente está mal, le va a poner un poquito de metotrexate, realmente tiene una crisis grave de la enfermedad. Problema, continuó con la ventana de 10 días, se integraron pues como 3 conceptos, por eso el SLEDAI ya habla de índice de crisis, PGA y escala SLEDAI como tal, y que básicamente lo que hicieron es que modificaron, pues que en el futuro se van a modificar el puntaje del SLEDAI, pero no el índice de crisis ni el PGA. Entonces, el MEX-SLEDAI a lo pobre, es decir, sin paraclínicos, eso no sirve para nada, las definiciones son poco claras, se enredaron todo, y entonces todo el mundo dice que un MEX-SLEDAI es una cosa distinta. Por favor trate de no hacerlo, que no es una cosa que esté sistematizada. Y el SLEDAI 2K es un SLEDAI que es el verdadero SLEDAI, el SLEDAI que uno debería hacer, que adicionalmente a las ventajas que tiene, quitó la escleritis y la epiescleritis, exige que usted tenga compromiso, documentación imagenológica del compromiso que tiene su paciente, y la proteinuria y el rash siempre cuentan si están presentes. O sea, no es que yo tenga que tenerlo nuevo, siempre que esté mi manifestación contará si es en piel o si es en riñón, lo cual lo hace un índice mucho más agradable. Y después lo validaron para 30 días, entonces ya quedó perfecto porque ya uno compara el mes en el que uno ve al paciente con el mes anterior que el paciente fue visto por uno o por otro profesional. Después sacaron un SLEDAI híbrido que básicamente combinaron la definición de proteinuria del SLEDAI 2K con el Selena SLEDAI. Esto no ha sido validado aunque se estudie en ensayos clínicos, y esto no sabe uno para dónde va, entonces no vale mucho cómo mirarlo. Pero básicamente lo que vamos a mirar es una cosa muy sencilla en estos minuticos cortos. Vino Guadalupe, se llama Lupita. Si no saben qué enfermedad tiene con el apodo de Lupita, no estaban poniendo atención.
Asiste a consulta, 3 meses de malestar, se le cae el pelo, úlceras en boca hace un mes, le duelen las muñecas con inflamación y dolor, en las metacarpo y en las interfalángicas. El citoquímico tiene 500 miligramos de proteína en orina ocasional, o sea, debe estar en un nefrótico. El DNA está un poquito positivo, los ANAS están un tris elevados, la hipocomplementemia está presente. ¿Esta paciente tiene lupus? Sí, señor. Pueden hablar, si están dormidos se despiertan. ¿La paciente tiene lupus? Claro. Vamos a aplicarle los criterios de clasificación. Yo digo que tiene lupus y ahí le aplico los criterios. No le aplico los criterios para decir que tiene lupus. Tiene ANAS, DNA, hipocomplementemia, piel, artritis, compromiso renal, DNA, complemento. Me da 21 de 10 puntos, o sea, tiene lupus. Y no solamente tiene lupus, sino que recuerden que los criterios de lupus tienen un concepto que se llama ominosidad, que es que mientras más alto sea el puntaje, más riesgo hay de que el paciente acumule daño. O sea, a este paciente hay que hacerle algo. Entonces calculémosle. El SLEDAI-selena le da la hematuria positiva, la proteinuria positiva, la alopecia positiva, las úlceras, el DNA y el complemento. Le da 16. Mientras que el SLEDAI-2K, como tiene un concepto de articulaciones menor y tiene 2 articulaciones inflamadas, las 2 muñecas le puntúan y le da 20. Y el SLEDAI híbrido, que se parece al selena SLEDAI, le da 16. ¿Hay diferencia? No. En los 3 nos están diciendo que el paciente está jodido. No importa el que usted use, le sirve para lo que tenía que hacer. El SLEDAI alto, pero no tan alto. Uno dice, es mentira, como del 10% de los pacientes suben de 20. Es decir, este paciente está muy activo, tiene un SLEDAI de 12, tiene una crisis grave, requiere tratamiento inmediato. Usted le hace tratamiento y al mes vuelve Lupita, y Lupita está peor, dice que está peor de una vez, tiene úlceras en boca peor, caída del cabello peor, eritema malar está nuevo, dolor en ambas muñecas y además ahora ya las segundas metacarpofalángicas bilaterales, el citoquímico sigue jodido, en la proteinuria ya nos comprobaron que mi paciente tiene un nefrótico y los anticuerpos están positivos demostrando actividad serológica. ¿Qué nos pasa con el SLEDAI? Muy sencillo, el selena SLEDAI nos da un puntaje de 26, la proteinuria cuenta en este caso y ya la artritis cuenta, el SLEDAI híbrido nos da la misma definición y el SLEDAI 2K nos da la misma definición. ¿Tenemos problema? No. Los 3 instrumentos capturaron de manera adecuada que mi paciente está grave o está peor. Los 3 no sirven en este momento. Después tengo que hacer un ajuste en la actividad y cuando el paciente llega ya las úlceras están mejor, la caída del cabello está mejor, el eritema está mejor, sigue con dolor y con inflamación en las articulaciones, el citoquímico orina sigue mal y los anticuerpos están positivos. ¿Qué pasa en este caso? La proteinuria sigue jodida, pero el selena SLEDAI, al requerir que la proteinuria sea siempre nueva, ya me da 0, o sea, ya empezó a marcar menos. El SLEDAI-2K y el SLEDAI híbrido lo capturan de manera adecuada. ¿Es un problema? No, yo intuyo que esto puede ser un problema en el futuro con mi paciente, pero hasta ahora estoy bien. Pero ¿qué es lo que me está diciendo? Que el selena SLEDAI tiene reglas muy complicadas de seguir para determinar actividad en algunos dominios, entonces que no es un ítem tan bueno. Entonces, en este caso, no hay problema, sigue estando jodido, sigo teniendo que ajustarle tratamiento. Lupita llegó a los 3 meses, ya no tiene úlceras, ya se le acabó la caída del cabello, mejoró el eritema malar, tiene dolor e inflamación en las muñecas nada más y le normalizó el DNA y el complemento le normalizó. La proteinuria sigue por encima de 500, pero ya está empezando a bajar. ¿Qué pasó? Todos los marcadores siguen positivos, excepto los de laboratorio. Laboratorio yo me di cuenta que están negativos y los corrijo. Y me dicen, doctor, pues es que usted es como pendejo o ahuevado, o todas las anteriores. Porque el paciente sigue marcándole artritis. Porque mi paciente estaba mal cuando yo lo vi hace un mes y ahora yo lo vi bien. Pero en el interín o en el periodo que pasó, las anormalidades tuvieron que haber persistido. Es decir, los pacientes no se mejoran como la rosa de Guadalupe, no aparece una rosa de Guadalupe y el otro día el paciente se le quitó la artritis. Si mi paciente el día 30 de la última observación tenía artritis, al menos el día 1, 2, 3, 4, 5 de la siguiente observación tuvo que haber tenido artritis. Entonces, en el último periodo yo todavía lo tengo que marcar. Es decir, el SLEDAI es como los amigos que cogen el chiste tarde, como cuando se cuenta un chiste en una fiesta y ya va en el carro y de pronto el amigo se empieza a reír y dice, ya cogí el chiste que contaste en la fiesta. Así, él siempre va un mes tarde, porque se supone que la manifestación se demora en resolver y que no resuelve de manera inmediata y en ese periodo de tiempo debió existir algo de la manifestación. A los 4 meses sigue mejorando, ya nada más tiene dolor en ambas muñecas con inflamación y la paciente sigue mejorando de las proteinurias, ya está llegando al dintel de 0.5 gramos.
¿Qué pasó? Me empiezan a bajar los SLEDAI, la proteinuria ya sigue estando en cero porque la proteinuria del selena SLEDAI exige que sea nueva, mi SLEDAI 2K me sigue capturando la artritis y la proteinuria y el SLEDAI híbrido me sigue capturando por lo menos la proteinuria. Eso quiere decir que un índice me dice que está perfecto, el otro que está medio jodido y el otro que está jodido. ¿Cuál de ustedes creen que sería el que representa a este paciente? Probablemente el SLEDAI 2K, es el que realmente me está diciendo lo que yo tengo que hacer. Me dice, doctor, no se duerma, artritis y proteinuria siga para abajo que todavía nos falta por mejorar. Entonces por eso yo les digo que a mí me gusta aplicar más el SLEDAI 2K y esa es la diferencia con él. A los 6 meses ya está mejor, sin úlceras, sin caída del cabello, sin eritema malar, con dolor nada más, el citoquímico sigue positivo y el complemento y el DNA están normales. Pero refiere dolor al respirar y presentó una epiescleritis, solo dolor, no ha tenido nada más que dolor y tiene una epiescleritis. ¿Cuál es el problema en este caso? Que la pleuritis y la epiescleritis le da un total de 10 en el selena SLEDAI porque el selena SLEDAI acepta esas manifestaciones, el SLEDAI 2K me dice, señor, lo único que usted le tiene que preocupar es la proteinuria y el SLEDAI híbrido todavía peor porque me da la proteinuria y me da la epiescleritis. Una epiescleritis es normalmente suficientemente grave para requerir que yo aumente de manera agresiva la inmunosupresión. La respuesta es no, una nefritis sí, una pericarditis sí, un sistema nervioso central sí. Entonces en este caso el SLEDAI selena está sobreestimando la actividad. Por lo tanto, vuelvo y repito mi caso, el SLEDAI 2K es el que es mejor, el que como dicen por ahí, mi ciela, cuando te tienes que preocupar te preocupas y cuando no te tienes que preocupar no te preocupes. ¿Este paciente está mejor o peor? Yo diría que más o menos igual. No hay nada tan descuadrado que yo tenga que cambiar el inmunosupresor, le puedo poner AINES para la escleritis, todo está bajo control. Lupita volvió a los 8 meses, ya vamos a acabar, son solamente 5 años de seguimiento y ya acabamos esta charla. En términos generales está mejor, no hay úlceras en boca, no hay caída del cabello, no hay eritema malar, el dolor sigue en las muñecas, el citoquímico sigue en 0.5 y el DNA está negativo. Desde hace 45 días no tiene dolor pleural o epiescleritis, o sea, ahí sí ya pasó un periodo de más de 30 días sin manifestaciones. Es decir, que mi SLEDAI me da 0, la proteinuria me queda la duda si le voy a poner 0 o si le voy a poner 4, y el SLEDAI híbrido me queda la duda si le voy a poner 0 y le voy a poner 4. ¿Y ustedes por qué creen que si tiene una proteinuria persistente yo tengo la duda de si le voy a poner 0 o le voy a poner 4? Por una razón muy sencilla que a la gente se le olvida. Y es que es actividad o es daño, es decir, mi paciente ya le bajó todo y por definición una proteinuria mayor de 500 miligramos durante un periodo mayor a 6 meses que ya no mejore con inmunosupresión o con tratamiento antiproteinúrico es por definición daño, es decir, esa proteinuria yo posiblemente digo muchachos, pues si de pronto la espironolactona que le va a mandar el nefrólogo o la empaglifosina o alguna de esas cosas que ellos mandan que saben más de eso que nosotros funciona, entonces que mi Dios lo bendiga y le ponemos la rosita de Guadalupe a él, pero ya no nos vamos a estresar, ya no vamos a pulsar a ese paciente, ya no le vamos a poner más cosas. Lupita regresó a los 10 meses, sigue estando súper bien, pero la proteinuria sigue, 500 miligramos. En este caso, yo ya estoy seguro de que es daño, ya mi nefrólogo no fue capaz de bajarle la proteinuria, yo ya la tengo con 2 de micofenolato, 0 de prednisolona y hidroxicloroquina, y yo digo, me voy a poner a subirle esteroides, me voy a poner a cambiarle micofenolato por esos 500 de proteína. La respuesta es no, posiblemente sea daño y posiblemente no se beneficie. Este paciente yo considero que está en remisión con algo de daño renal residual que fue lo que le quedó. Entonces, conclusiones, el SLEDAI es una herramienta muy útil para evaluar la actividad de la enfermedad. Tiene como objetivo simular el pensamiento de un experto en la presencia de una persona no experta. El mejor índice es el SLEDAI 2K porque es el más efectivo a la hora de estimar sin subestimar y sin sobreestimar. Y adicionalmente a eso, lo más importante es que tengo que ser muy juicioso con mi juicio clínico y determinar si mi paciente tiene o no tiene esa manifestación derivado de actividad del lupus. Y el SLEDAI tiene un problema grave, es maniqueo, solamente ve absolutos, solamente define presente o ausente y no tiene grados de complicación y tiene un efecto inercial de la mejoría, es decir, él entiende el chiste normalmente un mes después. Adicionalmente a eso, siempre se debe usar el intervalo de 30 días y siempre tengo que tener claro que tiene 2 puntos ciegos, tracto gastrointestinal y anemia hemolítica que no están presentes en ese caso. Y yo siempre tengo que considerar la última evaluación, es decir, si yo no sé porque el paciente llega y yo no lo vi, hacerme una idea de cómo lo vio el reumatólogo la última vez o el médico que hizo el SLEDAI la última vez y hacerme una idea de cómo me cuenta el paciente que está en el último periodo de 30 días para poder estimar de manera correcta la actividad. Entonces,
Esto es muy importante porque uno para estimar actividad de lupus normalmente no tenía muy claro cuáles son las herramientas y mucha gente cree que domina la herramienta y no hay nada peor, si hay algo peor que la ignorancia es la ilusión de conocimiento. Esto lo que nos da es unas ideas más claras de cómo se va a aplicar una escala de SLEDAI para que ahora sí ustedes sean ese interno y ese estudiante que descreste al internista y que deje otro internista traumatizado porque sí saben calcular la actividad lúpica. Entonces no me queda más que decirles por su persistencia, gracias totales. Queremos agradecer nuevamente a todos los participantes en este tercer simposio de reumatología. Recordemos que la inscripción fue gratuita gracias al Comité de Estudios Médicos, al Hospital General de Medellín, la Asociación Colombiana de Reumatología, al Laboratorio Novartis y a la gestión de la doctora Diana Cristina Varela Tavares. Esperamos que esta jornada haya sido una experiencia de aprendizajes enriquecedora y que los conocimientos adquiridos les sean de gran utilidad en su vida práctica. Mil gracias y feliz tarde.